Bienvenidos a Boom y aquí estoy, nuestra segunda temporada. En este podcast entrevistaremos a gente que ha sobresalido en diferentes ámbitos de su vida y queremos compartirlo contigo. Acompáñanos. Cambiando la forma en la que piensas y en la que percibes el mundo, entonces transformas tu sentir y tu hacer. A mí me hace mucha lógica. Amigos, bienvenidos a su podcast Boom y aquí estoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una invitada muy especial. Es un podcast que hemos querido grabar desde hace mucho tiempo. El título del podcast es ¿Por qué todos necesitamos ir al psicólogo? Y hoy tenemos de invitada a Tania de la Fuente. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Tavo, aquí. Muy agradecida de la invitación de estar con ustedes, aquí con Sergio y contigo. Buenísimo. Como siempre, nos acompaña mi amigo, compadre, socio y todo lo demás que ya hemos dicho anteriormente. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Bien, amigo, gracias. Tania, muchas gracias por tomarte la molestia. Ya te había dicho, ahora sí que detrás de cámaras, que siempre es importante tener gente tan preparada como tú. Y dos novatos, dos pequeños saltamontes como Tavo y yo, seguramente vamos a aprender mucho. A mí la psicología me ha llamado mucho la atención, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Ya he platicado con Tavo, por ejemplo, de terapia, psicólogos y demás. Anteriormente pensaba que ir al psicólogo era perder el tiempo y el dinero, me ha cambiado la percepción. Entonces seguramente a muchas personas les va a servir esto porque es todo un tema, ¿no? Ya nos dirás tú. Entonces, pues muchas gracias, Tania. Bienvenida nuevamente aquí a Boom, aquí estoy. Este es el episodio número 18, si mal no recuerdo. Y no sé si tuviste oportunidad de escuchar alguno. Ojalá que no, porque somos bien groseros. Yo sé que tú eres muy propia, entonces, bueno, vamos a arrancar motores. Bienvenidos a todos, que nos están escuchando. Muchas gracias. Arrancamos. Buenísimo. Oye, Tania, pues leí he tenido el gusto de trabajar contigo, hacer algunas presentaciones con clientes, etcétera. Sé que eres una mujer muy preparada, estudiaste psicología, estudiaste un par de maestrías y muchas certificaciones. Platícanos un poquito quién es Tania, qué haces actualmente. Bueno, pues soy una apasionada de la psicología. La verdad es que desde muy chiquitilla, ¿no? Tenía yo por ahí creo que como 13 o 14 añillos por ahí, que descubrí que en una clase una maestra que estaba enfrente decía exactamente lo que pasaba en mi cabeza y yo dije, yo quiero ser esa que está haciendo eso, ¿cómo le hace, no? Y entonces ya de ahí fue que me ha gustado mucho la psicología y bueno, soy psicóloga de formación, tengo también una gran pasión por la prevención. En general ya tengo más de 20 años trabajando en el tema preventivo en muchas áreas, en particular lo que tiene que ver con conductas de riesgo, de prevención de adicciones, de violencia y pues he estado formándome, desarrollándome. Y bueno, actualmente tengo una consultoría con unos socios donde hacemos esta parte de trabajo de dar capacitaciones a empresas. Ahora que está muy de moda el tema y digo de moda porque no es algo nuevo, sino que ahora está de boga el tema de la norma 035 con la prevención del estrés laboral y de hacer mucho mayor conciencia sobre la salud mental en las organizaciones. Y bueno, también hago esta parte de psicoterapia. Entonces, bueno, ese es un poco como ¿quién es Tania? Soy mamá, tengo dos niñas, una de 13 y una de 8. Y desde hace 26 años que vivo en Querétaro, muy contenta, muy feliz de esta ciudad tan maravillosa que tenemos para poder gozar. Buenísimo. Oye, Tania, fíjate que tenemos obviamente 1000 preguntas y seguramente saldrán otras. Una de las principales es, sabemos que hay muchas ramas en la psicología, ¿no? Como en muchas otras especialidades y ciencias de la salud. Pero específicamente explícanos ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo o cuál es la diferencia entre un psicólogo e ir a una terapia? ¿Es lo mismo? ¿Hay ciertas corrientes? ¿Cómo funciona? Bien, bueno, los psicólogos en general salimos cuando estudiamos la licenciatura, tenemos como los conocimientos generales de cómo entender el comportamiento humano, ¿no? Los procesos psicológicos, cómo es que se puede leer esta conducta humana, pero no se tienen las bases para dar terapia, ¿no? El estar trabajando con un psicoterapeuta es porque hay alguien que se formó con diferentes técnicas, tenemos diferentes corrientes psicológicas que nos hablan de cómo concebir la mente humana y desde ahí el comportamiento humano. Y entonces, pues un terapeuta es el que se ha formado en algunas corrientes, las más comunes, las más que conocemos,
y que ha trascendido por la historia es el psicoanálisis, ¿no? Pero, o sea, a quien se prepara puede ser un psicólogo de formación, pero tiene que formarse en psicoanálisis y formarse y ser psicoanalista, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hacer toda una serie de técnicas y trabajo, porque cada una de las corrientes trae una metodología. O sea, un psicólogo no es como que, ay, a ver qué le pregunto y a ver cómo si nos caemos bien. No, hay todo un proceso de trabajo detrás de un proceso terapéutico. Entonces tenemos la más famosilla por el tema histórico, el psicoanálisis. Está la corriente Gestalt, que ha tenido mucho auge a partir de los 80s, 90s, donde escuchamos pues muchos psicólogos que han trabajado, y ahí se abrió mucho la línea de, anteriormente era como ir y bueno, lo que el paciente quiera decir, lo que desde la visión paciente, ¿no? Es decir, es el que está enfermo y viene a ver al especialista en la mente, ¿no? Entonces, los gestaltistas hacen un poco este cambio y de empezar a hablar desde la línea humanista. Es el cliente, no es exactamente un paciente, porque no todos llegan con un trastorno mental como tal concebido, sino todos tenemos conflictos, todos tenemos situaciones emocionales que nos gustaría que alguien nos diera como alguna serie de ideas de por dónde caminarle, cómo resolverlo, ¿no? Ese es un poco lo que se buscó ampliar en la psicoterapia. Y también surgieron muchas formas de trabajo, no solo la conversatoria, ¿no? Hay entonces la arteterapia, las técnicas con música, lo que tiene que ver más bien como a lo mejor de repente con cosas con el cuerpo, ¿no? O sea, moverte, que tu cuerpo mismo exprese ciertas cosas. Ahí habla, y es toda una serie de ramas donde hay un buen de especialidades en psicoterapia dependiendo de la que le guste a la persona, ¿no? También una vez que hablamos es que hay terapeutas como personalidades. No puede ser que no, o sea, llegas con uno o con una y a lo mejor no te sientes tan bien, pero no es porque el proceso no sirva. Puede ser a veces hasta ese encuentro de personalidades el que hace muy favorable. ¿No? O no tanto. Y el otro que ahorita está muy, muy fuerte, pues tiene que ver con la cognitivo-conductual, ¿no? Esta área surge desde la línea de identificar que la conducta humana puede ser medible, observable y por lo tanto transformable en esas líneas, ¿no? De cómo hacemos para que se cambie el pensamiento, se cambien las reacciones de las personas. Y bueno, la teoría cognitivo-conductual ha traído mucho el asunto de tener las terapias breves, es decir, que en corto tiempo las personas pueden alcanzar grandes cambios. No quiere decir que las otras no lo hagan, solo son metodologías diferentes. Yo casi te puedo decir que a veces cuando la gente va a terapia, a veces en 2 o 3 sesiones hace un cambio porque empezó a hablar y a acercarse a sí mismo y a preguntarse y a compartir con otro esas preguntas que traes en la cabeza, ¿no? Y entonces el hecho de sacarlas afuera y de que alguien te las rebote, a lo mejor en forma de pregunta, a lo mejor en forma de comentario, nos cambia la percepción. Y bueno, ya creo que afortunadamente en este momento, pues la salud mental está siendo una gran prioridad en muchos sentidos, ¿no? Se está tomando mucho en cuenta para poder diseñar intervenciones en empresas, en organismos públicos, privados, y bueno, esperemos que esto siga creciendo porque pues nuestra mente es maravillosa y hay que cuidarla. Oye, Tania, ay, perdón, nada más quería hacer adelante, Sergio, dale. Quiero, porque definitivamente sí, ustedes están en otro nivel, sobre todo Tao, que está estudiando psicología. Yo apenas estoy aprendiendo y así como que a veces soy muy renuente, ¿no? A muchas cosas de psicólogos y demás, pero bueno, ya me meteré al EPD con eso. Una pregunta. Entonces, a ver si te entendí. El psicólogo estudia el comportamiento humano y el terapeuta tiene una especialidad o una forma de dar esa sesión, ¿no? Cognitivo-conductual, etcétera. Es lo que te entendí. O sea, el terapeuta tiene una especialidad o una manera de hacerlo diferente. Exactamente, o sea, por eso es que puedes encontrar también terapeutas que no necesariamente son psicólogos de formación, quien tiene una formación que a lo mejor, no sé, estudió filosofía y después le gustó mucho esta parte y entonces se tuvo que formar en volverse terapeuta.
Y ahí es donde está como de repente la clave de decir, bueno, ¿cómo saber cuándo es un buen terapeuta, no? El terapeuta lo que uno busca es cambio. La idea de ir a tomar un proceso de terapia es porque quieres transformar algo en tu persona, en tu manera de reaccionar, de actuar, y buscas a alguien que te acompañe en ese proceso, ¿no? Ese es el punto central, yo diría, del proceso de psicoterapia. Y bueno, evidentemente dependiendo del cambio y de lo que estés pasando, pues ya te dirán, y del enfoque, si a lo mejor hablamos de trastornos o no, porque hay terapeutas que no siempre hablan y generan etiquetas para lo que te pasa, ¿no? Ok, muchas gracias, ya me quedó claro, muchas gracias. De hecho, iba a preguntar algo parecido, pero tenía una pregunta un poquito más enfocada. Ya me respondiste con esa diferencia justamente que pregunta Sergio. Y lo pregunto tal cual porque yo estoy yendo hoy con una terapeuta que es especialista en cognitivo conductual. Y esa corriente me gustó mucho porque entiendo que es la única que está avalada hoy por el método científico, está avalada por la OMS, tiene como muchas cosas diferentes al psicoanálisis y el inconsciente y el rollo. Tú, siendo especialista y con tanta preparación, etcétera, ¿es algo que tú recomiendas hoy como una de las mejores, acercándose a otra vez a lo mismo que está pegada al método científico o no? Híjole, es una pregunta compleja de responder. Por afiliación teórica, yo te diría sí, porque yo soy de las cosas que a mí me gusta, compruébamelo, ¿no? O sea, yo no creo en todas las cosas que me dicen, sino a ver, compruébamelo, esto de dónde, esto cómo, esto por qué, ¿no? Pero esa soy Tania queriendo encontrar explicaciones de todo. Y entonces, desde esa línea, a mí el método cognitivo-conductual me da muchas certezas porque quien se formó, yo me formé en ese método, entonces sabes cómo funciona, por qué funcionan los mecanismos, cuáles son las cosas que hay que cambiar, qué esquemas hay que transformar para que entonces haya un cambio de conducta. Digamos, nosotros hablamos de paradigmas. Paradigmas quiere decir como estas grandes teorías que nos dicen como que nos dan una explicación grandota de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la teoría cognitivo-conductual, pues es el paradigma de hablar de que la conducta es medible, observable, que hay una conexión muy directa entre lo que piensas y lo que sientes y lo que haces, y que justo cambiando la forma en la que piensas y en la que percibes el mundo, entonces transformas tu sentir y tu hacer. A mí me hace mucha lógica. Pero yo no descartaría que hay otras formaciones y hay personas a las que les funciona mejor otro tipo de cosas, ¿no? Menos estructuradas, más desde otros lenguajes, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, han tomado psicoanálisis y dicen, oye, es que esto, aunque me tomó tiempo, porque el psicoanálisis se toma su tiempo, me ha transformado esta forma en la que yo soy, en la que yo hago, y he resuelto cosas que a lo mejor traía desde el pasado, porque, por ejemplo, esa es otra cosa del cognitivo conductual. Trabajas en el aquí y en el ahora. No importa lo que haya pasado anteriormente, aparentemente, porque no se trabaja, sino eso que te pasó en el pasado, cómo hoy sigue siendo vigente para ti, qué resonancia tiene en tu vida, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, yo no descartaría otros métodos, solo diría que la ventaja del método cognitivo-conductual es que en esquemas de mostrar resultados es el más fácil de lograr resultados en ese sentido, ¿no? Son muy medibles, muy tangibles, y en otros procesos a lo mejor el resultado puede costar un poco de trabajo medirlo, es más subjetivo. Okay. ¿No? Oye, fíjate que ahorita que lo dicen, híjole, ahorita me hizo clic algo. Yo he sido no sé si, yo le digo a todos los psicólogos están mal, yo no sé que estoy mal, porque ninguno me hallaba la onda. Ahorita con el que estoy, que es un terapeuta, Pablo, que de hecho le voy a mandar el episodio para que lo escuche cuando salga. Él es neurobiólogo, me dijiste, ¿no? No, güey, es que no entiendo todavía mucho. Creo que él es algo del neuro, no sé qué, pero con él me he adaptado más que con otras personas. Y ahorita que lo dicen, fíjate que una vez fui con una psicóloga, que no me acuerdo ni siquiera su nombre, que ella la primera sesión, lo primero que hizo fue, dijo, cierra tus ojos y imagínate a Sergio de niño y qué le dirías. Entonces me hizo sentir exageradamente incómodo. Y me hizo sentir tan incómodo que hasta como que me dio este sentimiento como de llorar. Y yo decía, o sea,
como por qué me hace sentir o pensar cosas de mi pasado cuando no me interesa eso. Yo así lo pensé y nunca más volví a ir. Y no sé si aún sigo pensando si huí porque realmente tocó fibras sensibles o simplemente porque no le haya sentido el hecho de que ella me hiciera imaginarme o pensar cosas de mi pasado. Entonces, por ahí, por ejemplo, ahorita que lo dices, ese tipo de terapias a lo mejor pues, a mí no me adecuó, no hizo clic conmigo, ¿no? Habrá que saber si realmente huí o me quedé ahí, ¿no? Fíjate que, bueno, esta pregunta que me tocó a mí casualmente hacértela, tengo familiares, tengo conocidos que son psicólogos y a veces digo que están más locos ellos que yo, o a veces digo, no manches, este psicólogo sí está bien tocado, bien tocadiscos, ¿no? O luego veo psicólogos, su forma de vivir, su estilo de vida y digo, ay cabrón, no sé, como que todo les vale gorro y al mismo tiempo no, o sea, no sé, es raro. Luego vas con psicólogos y nunca anotan nada y yo siempre digo, ¿por qué nunca anotan nada? ¿Tienen memoria de computadora o qué? Entonces, a veces te lo juro, me cuestiono, digo, vengo a hablar con esta persona y nunca anota nada. ¿Cómo se va a acordar lo que le voy a platicar en 15 días, no? Por darte un ejemplo. Pero bueno, son mil incógnitas y a veces por eso me hago esta pregunta. ¿Por qué tomar terapia? ¿Y por qué todos deberíamos ir a terapia desde tu punto de vista, por supuesto? Bien, o sea, me te viste recordar como muchas cosillas que hace que la vida de los terapeutas, ¿no? Pero creo que de entrada hay que considerar que el terapeuta es un ser humano, como todos. Entonces, como todos tenemos unas formas de pensar y de hacer las cosas. No somos como entes allá, más allá del bien y el mal. Todo tendría que estar en cierta forma, ¿no? Esa es de entrada. Y bueno, referente a por qué ir, y eso es importante, y de hecho esa es una de las cosas que se recomiendan en las formaciones de terapeutas. Es más, desde quienes se forman desde la carrera como psicólogos, pero si no lo hiciste y estás desde otra área acercándote acá, tú primero tienes que conocerte y hay que ir a terapia para conocerse. Entonces, para mí, ir a terapia tiene que ver con que yo me conozca más. Es un espacio personal, es un espacio que me dedico a mi persona para conocerme, para entenderme, para poder tener un espacio donde pueda expresar libremente lo que siento, lo que pienso, sin sentirme juzgada por lo que estoy diciendo, y que haya alguien que me haga esta escucha activa y esta referencia y ya te diste cuenta de esto y ya estos se llaman reflejos, ¿no? Y entonces en ese, por eso digo que el que yo tenga que pensar cómo le voy a contar al otro eso que quiero contarle, me estoy haciendo como este trabajo introspectivo de cómo voy a plantear esa historia, porque al final del día todos somos historia, ¿no? Nuestra forma de ver la vida es una historia, ¿no? Puede ser que sea una historia bonita, padrísima, intensa, o no, muy desagradable, muy amarga, ¿no? Entonces, creo que cuando uno va a terapia lo que uno hace es eso, desdoblar tu historia, repensarla, replantearla y hacer un alto en el camino para ver en ese proceso retrospectivo e introspectivo. Entonces, para mí, ¿por qué todos tendremos que ir? Porque todos no tenemos esta posibilidad de conocernos y que al momento que nos conocemos, también nos transformamos. O sea, eso para mí sería como la parte más maravillosa de un proceso de transformación, que cuando te duele algo, te cura, ¿no? O sea, cuando algo emocionalmente te está haciendo sentir incómodo, triste, enojado, ¿no? Traes ahí cosas que no sabes ni por qué estás actuando como estás actuando y vas a terapia, la idea es que transformes esa parte, encuentres esas incógnitas que no aparecen, que no estaban antes, ¿no? De ir. Oye, Tania, ¿no crees que... Perdón. ¿No crees, Tania, que a veces, y estoy jugándole un poquito al abogado del diablo, pero no crees que es un poquito como no sentirme mal, pero ir al doctor a ver si me encuentran algo? Porque hay gente que lo piensa, ¿para qué voy a terapia si siento que mi vida está equilibrada, mi familia está bien, yo estoy bien, pero aún así tengo la espinita, la cosquillita de ir porque la gente dice que es bueno? ¿Qué piensas sobre eso? Es que, a ver, por ejemplo, si yo solo voy al doctor en un tema de porque me duele la panza, si voy al dentista porque me duele un diente, o sea, solo estoy reaccionando
a lo que mi cuerpo me dice, ¿no? Ajá. Pero hubo señales previas donde mi cuerpo, y yo hice cosas para que mi cuerpo se enfermara. Y no fui consciente. No me di cuenta, evidentemente no lo hacemos en propósito, usualmente. Pero entonces la idea de ir al médico también tendría que hacerse un tema como preventivo, como un asunto desde, a ver cómo estoy, cómo voy. Por eso se inventaron, yo creo que por ahí de los 2000 los temas del check-up, ¿no? Check-up. Hay que hacer su check-up de los 30, de los 50, ¿no? A ver cómo andas según tu kilometraje de vida. Algo, ¿no? Exacto. Pero con la finalidad de no es lo mismo que vayas al doctor cuando te duele la muela y que ya dices, ¿qué pasó? Y el doctor diga, no hay nada que hacer, hay que sacar esta pieza, o vas a tener que pasar por un proceso doloroso a hacerlo de, oye, tu limpieza, tú vas viendo, esta cariecilla no está bien que esté aquí, hay que limpiarla rápido, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, en el tema de la salud mental, tiene que ver con un asunto de ir todos estamos como expuestos a vivir momentos críticos. Tenemos conflictos con las personas, Entonces, si tú haces este proceso de ir y darte un espacio en la vida de decir, oye, voy y me siento y pienso un poco pero de la mano con alguien que sabe hacerte preguntas, que te está escuchando y te dando este espacio, entonces ahí les digo que es donde uno se transforma. Y entonces hace esas cositas que a lo mejor de repente no sabe uno muy bien cómo salir, por qué salir, qué pasó, ya, ¿no? Te ayudan a generar. Por supuesto, diría que hay que ir al médico, pues al psicólogo, cuando estás teniendo una serie de conflictos y que te está generando una serie de dolores emocionales, ¿no? O sea, ahí es urgente que acudas para ya no seguir en ese malestar emocional. Pero si lo puedes hacer de manera preventiva para conocerte, pues es mejor, ¿no? Okay. Entonces, ese sería como esta labor. Y tengo dos comentarios. Bueno, el primero es, yo ahorita que estoy yendo a terapia un poquito más disciplinado que antes, que siempre era una vez al año, ya no iba. Y de verdad que mi esposa me ha dicho, mi amor, sigue yendo. Ella dice que nota cambios de mejora en mí, ¿no? Y te digo que este último terapeuta con el que estoy, que se llama Pablo, bueno, ya lo mencioné, él me ha hecho de repente descubrir cosas con cuestionamientos o simplemente me da respuestas que me hacen sentir tranquilo, ¿no? Yo a veces siento que la psicología es como esas materias que deberían de ser obligatorias en nuestras carreras, en nuestra vida, desde muy chiquitos hasta adolescentes e incluso ya adultos. Es como cuando me pongo a pensar, ¿por qué nos enseñan algo, geografía? ¿Por qué nos enseñan cosas que son álgebra o súper banales que en la vida las vamos a utilizar? ¿Y por qué no nos enseñan, por ejemplo, temas psicológicos, emocionales? ¿Por qué no nos hablan de finanzas, por ejemplo? Si una de las razones principales por las que se divorcia la gente es por problemas de dinero. Bueno, yo me dedico a todo lo que es el sector financiero y digo, ¿por qué chihuahuas no nos enseñaron desde muy chiquitos a ahorrar, a invertir? Y lo mismo debe de pasar con la psicología. Entonces, yo hoy sí puedo, o sea, lo dice alguien que es totalmente antipsicólogo, bueno, ya no, y yo sí creo que hoy en día es fundamental que todo el mundo vaya con un terapeuta. Yo, el señor antipsicólogo, se los dice. Y aquí viene una pregunta, antes de pasar a la que sigue. ¿A qué edad tú consideras que, porque yo tengo hijos, tengo un niño de 7 años, que amo, adoro, y tengo a otro niño de 4 años. 4 y medio, ¿no? 4 y medio, y son mi vida. O sea, estos chamacos son neta mi vida. Y a veces yo digo, quiero darles mi mejor versión como papá, pero siempre está zapatero sus zapatos, ¿no? Si tú quieres que alguien les ayude en sus temas emocionales, psicológicos, pues lo llevas con un psicólogo, no lo vas a poner a ver YouTube Kids a que una caricatura le diga qué hacer. ¿A qué edad tú recomiendas llevar a un niño? ¿A partir de qué edad y con qué tipo de especialistas es lo adecuado? Supongamos que es un niño que no tiene traumas, es un niño simplemente niño y ya, ¿no? Yo creo que te diría que pues está la parte de la educación socioemocional que es bien importante. O sea, esa es básica, debería ser materia básica, apenas lo está haciendo. En otros países se ha dado ya desde hace
varios años en México. Les puedo decir que desde el 2016 se está tratando de incluir la educación socioemocional en la primaria, en la secundaria, y que es lo que buscamos. O sea, lo que se busca es que desarrollemos esta capacidad de conocernos a nosotros mismos, de ver cómo reaccionamos, de identificar nuestras emociones, el tener estas posibilidades de parar un poco y analizar por qué actuamos o tomamos decisiones. Eso es lo que en un momento dado hacemos en la parte de las habilidades socioemocionales. Entonces, esas, pues desde que son, es más, yo te diría, pues desde el kinder es fácil que los niños puedan tomar algunas sesiones socioemocionales donde les enseñen esto, ¿no? Donde clarifiquen esta parte de cómo, por qué te enojaste y que les ayudemos a ese proceso de por qué te pusiste triste, qué pasó con esto, qué pasó con aquello, ¿no? Que usualmente los padres y madres a veces lo hacemos, por ejemplo, si contamos una historia, entonces hablamos del cuento, o cuando les pasa algo a nuestros pequeños, en este momento de estar ahí, ya sea regañando, ya sea consolando, pues hacemos esa labor de irles ayudando a entenderse y a entender pues cómo es su comportamiento, ¿no? Entonces, para mí, pues yo te diría estos cursos de desarrollo socioemocional, de inteligencia emocional, son como estos previos, ¿no? A la parte de tener un proceso terapéutico. Pero, por ejemplo, si yo... Te ayudan y eso, ¿no? Yo creo que esa sería una de las cosas. Bueno, yo no había escuchado nunca ese término y bueno, ya lo aprendí hoy. Pero si yo hoy soy un papá que me preocupo por mis hijos de dos edades totalmente diferentes y digo, a ver, creo que mi hijo sería bueno que fuera psicólogo, aunque no sea por un trauma o algo, simplemente, ¿con qué tipo de psicólogo se lleva? O sea, hay algo, ya sé que en la escuela les hay y demás, pero ¿con qué tipo de psicólogo se debería llevar un niño? Pues de entrada tendrías que buscar un psicólogo o psicóloga que sea especialista en niños, ¿no? Okay. O sea, que en un momento dado tenga esta parte de esta formación, porque es distinto el proceso de desarrollo y el proceso de comunicación de los niños, de los adolescentes, que de los adultos. Entonces, desde ahí yo te diría que es como completamente, o sea, tendrías que buscar a alguien que es especialista en esto. Okay. Y ahora la otra es que la terapia debe de tener un objetivo. O sea, si yo me voy a autoconocer, es una gran cosa. No, a ver, vamos a hacerlo más chiquito, más puntual, de qué es lo que quieres conocerte. Para los niños eso puede ser un tanto difícil de establecer. Para los adultos es difícil, para los niños es más complejo. Exacto. Entonces, por eso yo optaría por esta línea de los procesos más de grupo, de desarrollo, donde compartan y desarrollen habilidades y hay talleres para justamente desarrollar esto, ¿no? En esta línea, más allá de un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico regularmente van a trabajar con los niños jugando y lo que vas a escuchar es que el niño juega, se ríe y empieza a generar una relación con el terapeuta. Yo he visto que han trabajado con niños desde 4 o 5 añitos. Yo admiro a quienes lo hacen, yo no lo sé hacer. Pero hay quienes lo hacen y regularmente tendría que ver un poco cuando hay como ciertos desajustes. No necesariamente un trauma, no necesariamente una situación, sino es, a ver, la conducta de mi pequeño o mi pequeña no está haciendo lo esperado acorde al desarrollo. Ahí es donde hay que intervenir como para ver, oye, situaciones de conducta, me está costando mucho trabajo que maneje, por ejemplo, los berrinches, que se duerma, que a lo mejor esté apegado a la escuela, o sea, siempre hay a veces situaciones, o no siempre, pero muchas veces hay situaciones que entonces nos permitan decir, a ver, ¿cómo podemos ayudarle a este pequeño, a esta pequeña? Algunos, por ejemplo, perder a su perro, a su mascota, que a lo mejor es un procesito de duelo, que uno dice, bueno, sí, qué pena que te hicieras apegado a los animales, pues claro que duele, pero no, a veces para los niños o niñas no siempre resulta fácil, ¿no? No se diga crisis mayores que suceden en su entorno, ¿no? Como ahora, por ejemplo, el COVID. O sea, el COVID vino a cambiarnos muchas cosas y a muchos niños les generó una serie de impactos emocionales fuertes. Y eso es justo ya para terminar, lo que quería comentar de lo que tú dices, es para lo que para mí no es importante,
o para lo que para mí puede ser totalmente X, que eso me llegaba a pasar, que yo decía, ay, X, no pasa nada, incluso hasta con las mismas personas, gente con la que trabajo, familia que quiero, uno siempre dice, no, hombre, X, no, pero realmente uno no sabe. O sea, la falta de empatía creo que es el principal problema que tenemos, que no, oye, pues es un perrito que para esa persona sí era importante, ¿no? Y para mí era lo más X de la vida. Entonces, gracias por la respuesta. Ahorita voy a ver a qué psicólogo iba mi hijo, ¿no? ¿A dónde lo llevas? Y la otra te voy a decir es que los adolescentes, sobre todo los adolescentes, están ahora muy abiertos porque están escuchando y decidiendo. Y entonces están pidiendo ir al psicólogo. Entonces, si tu pequeño de 10, que todavía son niños o niñas, ¿no? De 11 dice, oye, yo quiero ir porque siento que hay algo que me está pasando que no sé cómo procesarlo y contártelo, mamá o papá, no me está haciendo suficiente o no puedo, no quiero o lo que sea, ¿no? Entonces ahí, ese es otro gran apartado donde uno dice, pues si me lo está pidiendo, dale, okay, claro, vamos a acompañarte. Y a lo mejor es solamente ir 1 o 2 sesiones. Lo que sí lo que sí diría yo es, con quien vayas, al profesional que vayas, es un poco pedirle sus credenciales, ¿no? Decir, ¿usted en qué se formó y cómo trabajan y cuál es la forma de trabajo? Y ahí te das cuenta qué tan estructurado es. Y la otra es si a tu hijo o hija le gustó estar ahí. O sea, en este primer momento, sí, me divertí, me la pasé padre, o salí así como de, bueno, estuvo más o menos, ¿no? Porque si estuvo más o menos, entonces yo te diría, no es el espacio para él o para ella, ¿no? Y son muy honestos generalmente, ¿no? Exactamente. Muy bien, Tabito, ¿qué le ibas a preguntar, perdón? O bueno, ¿qué sigue? Tania, platícanos de manera muy resumida o muy breve, porque sé que es una pregunta que da para horas y pudiera ser muy amplia y muchas corrientes psicológicas, etcétera. Pero platícanos un poquito cuál es el proceso que debería de seguir un psicólogo cuando vas a terapia y cómo mides esta evolución. O sea, yo voy, no sé, soy un cuate que no estudio de psicología, no lo sé. ¿Con quién voy? Que tú nos decías, hay muchas corrientes. ¿Cuál es el proceso que sigue y cómo sé que realmente estoy evolucionando? En términos generales. A ver, bueno, yo lo que haría es un poco, es esta parte de decir, bueno, buscar, si quieres, como en los médicos y médicas, referencias, ¿no? O sea, decir a veces a alguien, oye, tú conoces, sabes de... Puede ser, ¿no? Uh-huh. Hay gente que de repente dices, no, me da un poquillo de pena preguntar, y entonces a lo mejor voy y puedo buscar ahora el famoso Doctoralia o otras plataformas que nos dan ahí feeds de cómo está el asunto y si a la gente le gustó, ¿no? Ese sería esto, como un poco de desde dónde, ¿no? La otra, o sea, esto que te decía, formación. ¿Cómo se formó esa persona para decir que es terapeuta? Esa es una de las cosas importantes que vale la pena, ¿no? Se pregunta, sí, ¿cómo te formaste? ¿En qué te formaste? ¿Qué corriente estudiaste? ¿Cuál es tu método de trabajo? Así a veces es así como muy simple, ya tengo tanto ¿cómo es esto? Yo nunca he venido a terapia, ¿cómo es el proceso, no? Uh-huh. Si te lo explican y la persona que te lo explica te hizo sentido, tú dices, pues sí estoy en el lugar correcto, sí me gusta lo que escuché. Si te lo explica y no entendiste o te sientes extraño, pues lo que va a suceder es que a lo mejor eres un visitante, ¿no? Vine un día y me fui y ya no regresé al proceso terapéutico. Mucho. Y pasa, por supuesto, ¿no? Yo le decía a Sergio, entonces, de hecho, Tania, que perdón que te interrumpa, le decía a Sergio que con la terapeuta que estoy yendo hoy, que también le voy a mandar el capítulo, y Caro, te mando un saludo y me gustó mucho, la verdad, su forma, porque desde que le hablé por teléfono con todas mis dudas me explicó perfectamente el proceso. Ella sí tiene un blog de notas enorme, va anotando con punto y seña cada sesión, veo que se regresa a sus apuntes, sí hizo algo retrospectivo e introspectivo, que entiendo que el cognitivo conductual, aunque no hace todo eso, sí me explicó la importancia, porque a veces arrastramos cosas desde niños, adolescentes. Y siempre le he dicho a Sergio, le he recomendado, sin ser experto ni tener las credenciales, desde mi sentido común y lo que me ha explicado alguien más, por qué ese proceso me ha gustado, ¿no? Y que a lo mejor le serviría a él o a los que nos estén escuchando sobre todo y tengan dudas de a dónde dirigirse. Exacto. Entonces yo te diría, o sea, ese sería una, ¿no? El cómo trabaja la persona, que te explique su proceso, qué es lo que en un momento va a suceder. Y la otra es
que tiene que haber un para qué de la terapia. O sea, a ver, ¿viniste a qué? ¿No? Entonces, y con la terapia, ¿qué quieres lograr? Yo creo que, o sea, si tu terapeuta te dice, ok, viniste a por esto, y con la terapia, ¿qué quieres lograr? Ahí es donde uno puede empezar a establecer un poco este objetivo. Por ejemplo, los cognitivo-conductuales, los sistémicos son muy dados a esta línea, ¿no? De, ok, muy bien, queremos lograr esto, entonces vamos a ir evaluando si estamos alcanzando ese objetivo. Otras formaciones no son tan estructuradas en esa línea, y entonces a lo mejor más bien es el punto de si esto te está sirviendo. O sea, si tú al momento de sentirte, oye, salí, me gustó la sesión porque encontré respuestas, porque me hice nuevas preguntas y esas nuevas preguntas me llevaron a conocerme otros aspectos de mí. O sea, que no te vayas como... Puedes irte un poco conflictuado, pero aliviado. Es como una cosa luego medio extraña, pero decir, hay muchas cosas que tengo que trabajar. Hoy me dijeron varias verdades de mi persona y no me encanta tanto, pero estoy acompañado, pero estoy en el camino de hacer una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Ahí es donde yo diría, pues ese es tu avance, es decir, ¿qué estás mejorando? Otro que muchas veces también de repente las demás personas comentan, ¿no? Decir, oye, es que vi, no sé, ejemplos muy random, pero, oye, es que antes eras como bien irritable y ahora te veo muy paciente, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues a veces ese puede ser un efecto de la terapia, ¿no? Sí. O, oye, andas muy acelerado y ahora te vemos más pausado, más mesurado o tomando decisiones diferentes. Algo estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y a lo mejor lo que hay detrás es un tema de, pues fui a terapia y me di cuenta que esa forma de estar tan acelerado no quería estar así, ¿no? O a veces la vida misma, ¿no? También. O a veces la vida misma te va corrigiendo a base de chingas. Sí, claro, ¿no? En las crisis, en las situaciones en las que nos enfrentamos, por supuesto que nos hacen irnos replanteando. Pero digamos, si quieres saber cómo medir que estás avanzando en tu proceso terapéutico, tiene que ver con eso, ¿no? Y lo que yo diría, las crisis nos llevan a crecer invariablemente. Nos guste o no nos guste, ¿no? Sí. O sea, la crisis viene para ayudarte a crecer. Completamente. A veces, cuando hacemos ese acompañamiento con alguien de pasar una crisis acompañado, cercano de un profesional, la crisis puede ser más llevadera, puede ser menos dolorosa, puede durar menos tiempo que cuando la pasamos solo. Claro. ¿No? Porque entonces solos ahí vamos como estirones. Aparte somos seres sociales, ¿no? Claro. Nos ocupamos de, o sea, por muy solitario que seas, estar en tu casa viendo Netflix, comiéndote un helado gigante de chocolate, pues no va a solucionar ni tantito tu problema, ¿no? Es más, lo va a agravar seguramente. Una duda, cuando... Con tantos casos que tú has atendido, con tantas personas, con tu experiencia, porque cuando Tavo me mandó como tu semblanza, dije, wow, Tania tiene un bagaje de información muy cañona y seguramente muchos entrevistados. En tu caso, así, un caso que tú digas, Sergio, yo me acuerdo mucho de este niño, me acuerdo de un chavito que se llamaba Octavio Díaz, que lo humillaban en la escuela, lo golpeaban. Un caso que tú digas, ¿sabes qué? Esto lo tengo muy presente y no se me olvida, y cómo fue que a través de la psicología lograste que lo superara. Híjole, es una pregunta interesante sobre... ¿Cuál sería algunos casos? Yo creo que para mí... No. O sea, estoy pensando un poco, pero para mí hay yo diría que hay como dos tipos de clientes que yo tengo, ¿no? O sea, el cliente que es como... o sea, vamos en el proceso, va avanzando y entonces esos me encanta, me da gusto y yo así, qué padre, ¿no? Es más, hasta luego me dicen, oye, es que no inventes, con lo que me dijiste el otro día, me fui pensando y así tomé decisiones y cambié esta perspectiva. Soy muy feliz con esos clientes, o sea, ahí tengo que reconocer que es mi ego hablando, ¿no? O sea, soy buenecilla, ¿no? Le ayudé a esta persona a crecer y por algo estamos aquí, la verdad, hay que reconocerlo. Pero hay otro tipo de clientes en los que no avanzan. Y yo digo, ¿será que no estoy haciendo bien mi chamba? ¿Qué me está faltando?
¿qué cosas tendría que preguntarle o por qué no le dije, ¿no? O sea, hay cosas que en un momento dado me llevo pensando y entonces, ay, debí haberle dicho tal o cual cosa y entonces luego ando como que no puedo como cortar la sesión en mi cabeza, ¿no? Sigo como Yo con creo que debe estas pasar cosas, ¿no? perdón que te interrumpa, yo creo que les ha de pasar a los psicólogos así cuando tienes a un, o sea, no sé, me puedo imaginar, porque bueno, yo también veo personas todo el tiempo, o veo empresas, pero así me imagino a un psicólogo así que tenga un güey enfrente. Ya este pendejo. Ah, que diga, ¿y este güey qué quiere? O sea, está bien menso, ¿no? Seguramente les pasa, ¿no? A ustedes como psicólogos que dicen, ay, ya que se calle este güey, por favor. Dios mío. Sí, claro, claro. Es más, te digo, hay cosas en las que de repente, es más, a veces habrá casos que de repente yo podría decir, híjole, uy, casi que ni quiero que me hable. Es mi cliente, casi que ni quiero que me hable, ¿no? Como dices, tú Y ahí son a veces hay que personas. mencionarlo, es lo que les decía, por eso es importante trabajar en el proceso interno de terapeuta, pues el terapeuta que ya tomó su terapia, a lo mejor es su formación, pero es un proceso de continuo, ¿no? O sea, yo he regresado varias veces a terapia y a procesos porque justamente hay casos que me mueven muchas cosas de mi vida, de mis situaciones, y entonces digo, no. Pero si yo hablara como de situaciones, creo que una de las cosas que, por ejemplo, cuando viene gente que me habla sobre el tema tristeza, ¿no? O sea, sobre el tema de la depresión y lo que la depresión les quita, ¿no? De estas ganas de vivir, de poca motivación, haz de cuenta que es como si en mi cabeza imaginara como si la vida de repente se volviera gris, ¿no? Así sin color, sin sabores. Entonces, ahí en ese momento, el que a partir de conversar, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando que de repente tenía yo un chavo, 23 años creo, donde estaba en esa etapa donde no decidía muy bien, o sea, estaba terminando una carrera, pero muy claramente y desde hace varios años sabía que eso no era lo que quería, que lo que él quería era la parte de la música, pero había muchos asuntos de por qué no dedicarse a la música. Y es más, él mismo dudaba de hasta si sí realmente quiero ser músico o solo es como esta añoranza de que me la paso bien, ¿no? Tocando música, ¿no? Y creo que después de varias sesiones que trabajamos y de entender que estaba pasando por un proceso de crisis, de adultez temprana, digámoslo así, este quiebre que nos pasa al inicio de los 20, 25, y que entonces él tenía que estar ahora ante la gran decisión de tomar, bueno, ¿qué hago de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy a trabajar? ¿En qué voy a trabajar? ¿No? Todas esas grandes cosas. Entonces empezó a cambiar y empezó a tomar decisiones y entonces el que no tenía amigos, no tenía ganas de salir de nada, bueno, terminó con pareja, terminó teniendo un trabajo que le encantaba y resulta que la carrera aparentemente sí, o sea, digamos, en un primer momento no le gustaba y después dijo, es que sí, realmente sí hay cosas de mi carrera que me gustan y quisiera añadirle otras cosas, ¿no? Porque la carrera per se no le era suficiente o no todo de la carrera. Es como que de repente empezó a encontrar en dónde sí fluía y a mí esas partes es donde me parecen como muy maravillosas ver esa transformación, ¿no? Otros casos que me ha tocado acompañar como momentos de separación. Híjole, cuando alguien, sobre todo cuando te dejan, o sea, cuando tú no eres el que decide terminar una relación, si no te dijeron hasta aquí se acabó, ay, es bien doloroso. Es bien doloroso y sí me acuerdo de, sobre todo, chavos, o sea, hombres que han llegado como con esta parte de, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué? Yo di todo, ¿no? Yo hice mucho. Me ponía pedo todos los días. Aposté todo el dinero de la hipoteca, ¿no? Al 10 rojo. Al 10 rojo, exactamente. Oye, Tania, fíjate que ahorita que menciona esa cantidad de, bueno, hay muchísimos casos obviamente que han pasado por tu vida. Creo, y nada más es un pequeño paréntesis, y otra vez puedo estar hablando desde mi ignorancia, pero también desde mi sentido común. De repente veo anuncios de psicólogos que parecen anuncios del periódico de los 80s como productos milagro. Si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes problemas de pareja, si tienes esto, yo me pongo a pensar, oye, pero no puede ser un psicólogo que sepa de todo y que haga de todo y que conozca de todo. Me imagino que no todos deben de tratar todo, ¿no? No, de hecho, en realidad uno va encontrando como con qué
como pacientes te sientes más cómodo, con qué problemáticas tienes como más recursos para resolver. Especialidades, ¿no? Supongo. Y ahí también, bueno, evidentemente cuando hablamos de trastornos, pues hay que formarse y entender el trastorno y tener un abordaje de cómo vas a trabajar con los casos y tienes que tener una formación especial. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo trabajar a alguien que tiene un problema de adicción a sustancias, alguien que tiene una situación de problemas de alimentación, por ejemplo, claro, o alguna persona mayor que, o sea, tiene 70 y está en una situación depresiva, pero también un poco como de crisis de vida, ¿no? O sea, son como momentos y situaciones diferentes y que también tú encuentras con quién haces mejor relación, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, de problemáticas te son más familiares o te gusta con las que te gusta trabajar más? Entonces sí, yo diría que sí, de repente la parte de los psicólogos es cuando sobre todo se trata de problemáticas profundas y crónicas. O sea, estoy hablando de, oye, es una persona que tiene una adicción, pues tiene que buscarse un terapeuta que conozca de la adicción, que entienda el proceso adictivo y que entonces pueda ir ayudándole a transitar esa situación, ¿no? Y entonces está trastornos alimentarios, un trastorno borderline y trastornos más complejos como la esquizofrenia, donde también hay un acompañamiento psicológico. En fin, o sea, cuando ya alguien tiene un trastorno que ya está diagnosticado y que además es crónico porque lleva mucho tiempo, sí requiere un especialista en su trastorno, ¿no? Okay. Traumas psicológicos por abuso sexual, por violencia, o sea, alguien que vive un estrés post-trauma, de verdad que dejaron huellas importantes, así como trabajar con terapeutas que están especializados en manejo con niños, niñas, con adolescentes. Son diferentes, son habilidades diferentes, metodologías de trabajo diferentes. Sí, y ahora entiendo por qué en la carrera, ahora que estoy en pañales, voy literal a una tercera parte, me entiendo por qué nos dan clases de neurología, de farmacología, de un chorro de cosas que son completamente médicas, pero claro, si llega un paciente y te dice que tiene una adicción a clonazepam o a ciertos benzodiazepinas o opioides o lo que sea, pues a lo mejor no eres experto como un médico, pero tienes que entender muy bien LSD, hongos. Oye, Tania, siempre nos queremos hacer el buen hábito de hacer los capítulos no tan largos, pero híjole, este tipo de temas dan para muchísimo. Por obviamente temas de agenda y por tiempos y también para la gente que nos sigue, me veo en la penosa necesidad de ir forzando un poquito para ir cerrando el capítulo. Me encantaría seguir platicando esto porque a ver, es un tema que a Sergio y a mí nos encanta, pero tampoco queremos abusar mucho de tu agenda. Platícanos antes de cerrar el episodio de hoy, y seguramente dará para más episodios y volverte a invitar. ¿Cuál fue tu momento boom? Cuando nosotros decimos tu momento boom, y es una pregunta recurrente en el capítulo, es algo muy concreto en lo que tú me puedas decir. En este momento tomé esta decisión que me hizo estar en donde estoy hoy. Fíjate que cuando estaba yo, cuando estaba en la carrera, siempre fui muy renuente a ser psicoterapeuta. O sea, no decía, no soy el cliché de los psicólogos. Yo voy a ser una psicóloga diferente y no voy a trabajar en dar terapia. Y me negué en el sentido de las materias que tuve de psicoterapia, pues las cursaba y todo y me gustaban, pero era como de nada, no tienes como que de llevarte por esa línea, ¿no? Yo estaba muy en el tema de la psicología social. A mí me gusta trabajar con grupos, me gusta movilizar gente, me gustan los procesos educativos. Y la psicología social tiene como esas aristas, ¿no?, de trabajo. Entonces, cuando iba trabajando y conociendo, empecé a trabajar mucho con padres de familia, o sea, en talleres, en lo que llamaríamos escuela para padres, ¿no? Entonces, en esas escuelas para padres a mí me divertía muchísimo escuchando, pues, como las aventuras que tenían los padres y madres con los que me platicaban y qué cosas se encontraban en esta dificultad de repente de poner límites, de generar comunicación con sus hijos, de cómo manejar algunas situaciones. Entonces, pues las formaciones iban en esa línea, ¿no? Entonces yo decía, y ahí me empezaba a clavar mucho con las historias de la gente, o sea, no sé por qué, y de dónde sale, y este tipo de crianza, y bla, ¿no? Ahí, entonces ahí va. En esa situación es donde
En ese caminar me fui metiendo al tema de la prevención. La prevención, además de prevenir como el problema, digámoslo así, o sea, digamos, en el caso de sustancias, evitar que la persona consuma, ¿no? Sustancias o que disminuya si ya está consumiendo. Hay una línea de la prevención que es desarrollar asegurar que tenga un desarrollo sano y seguro para alcanzar su máximo potencial. O sea, esa es para mí mi centro, mi vida, y por lo cual yo dedico muchas horas al trabajo que hago, el decir cómo yo acompaño a las personas a que encuentren ese proceso de desarrollo sano y seguro y que los potencie a esa línea, ¿no? Entonces, cuando a mí eso me hizo clic, yo dije, yo aquí soy, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace esto? Y entonces empecé a encontrar muchos puentes de la psicología social con la terapia. Ok. Y además la gente me decía, oye, es que me gustó platicar mucho contigo, oye, lo que me dijiste me hizo mucho sentido. Y entonces empecé a sentir como un gran llamado así de Tania, lo que te gustan son escuchar historias y lo que haces es, y la gente te dice que lo que estás haciendo está bien, entonces me empecé a formar ahí, ¿no? O sea, para mí ahí fue como ese momento clave de decir, encontré lo que en un momento quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? Y me encanta. Fue tu momento exactamente, boom. El momento boom, ¿no? Entonces de ahí, y de ahí he hecho esto. Siempre, digo, soy muy inquieta y entonces siempre me gusta andar mezclando cosas, pero para mí ese fue como el momento más importante de descubrir que yo realmente quería ser terapeuta y que era algo que que me gustaba hacer y que además creo tengo un talento, ¿no? Que hay que potenciarse, claro, con la metodología y con el proceso, pero sí me parece que ese es algo que también se da talentos. Entonces es como que encontré mi talento. Tu talento, boom. Oye, Tania, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo con nosotros. Antes de preguntarte dónde te puede encontrar la gente, porque bueno, seguramente alguno o alguna va a decir, oye, pues Tania habla muy bonito y quiero ir con ella, o simplemente quiere conocer tu despacho, tu consultorio. Antes de pasar, te quiero preguntar una cosa que a mí me pasa y que yo lo llego a hablar con Tavo de una forma muy en broma. Y quisiera ver de maneras tu respuesta psicológica, o sea, tú como psicóloga, terapeuta, ¿qué opinas? ¿Por qué siento yo, Sergio Martínez, que no puedo estar con una psicóloga mujer? Te voy a explicar por qué te hago esta pregunta, porque cuando yo una vez fui con una psicóloga que fue la que te digo que me hizo como regresarme al tiempo y dije, no manches, ¿no? Quise intentar ir con una mujer y a veces digo, es que cuando estoy con un hombre y hablo con él, me siento muy libre para decir groserías, ser netamente yo, ¿sí? Ser Sergio Martínez en su esencia. Entonces, cuando siento que si tengo una mujer y yo le digo una corrientada o una grosería en forma de cuates, ¿sí? O incluso en mi forma de ser, sí digo, híjole, no, qué pena que ella me escuche que yo dije esto, ¿no? Entonces, ¿es mito o realidad eso de que te adaptas mejor con el mismo género o es un tema totalmente mío? ¿Y por qué crees tú psicológicamente eso? Yo te digo, estás estúpido. Pobre Sergio, pues tú mismo te acabas de responder, Sergio, o sea, tú mismo dijiste, yo cuando estoy frente a una psicóloga, la figura femenina que representan te hace sentir como más moderado, cohibido, medio así como que tengo que mantener cierta postura y no te sientes libre, ¿no? Como dije en un primer momento, si vas a un proceso terapéutico tiene que ser un espacio donde te sientas seguro, confiado, libre, donde no te van a juzgar. Si te sientes juzgado y eso no es tu espacio, ¿no? Y entonces búscate otro espacio terapéutico, no la cantina, por favor, porque luego ahí la gente lo encuentra. Ahí sí me siento, aquí sí soy, ¿no? Pero no, en ese espacio. Entonces yo te diría, sí, por supuesto, es más, siempre decimos, hay psicólogos como personas en el mundo, o sea, cada persona tiene que ir a encontrar y puede ser que a lo mejor, oye, me recomendaron a tal persona padrísimo y resulta que fui con ella y no, yo no hice clic, pero la otra persona sí le hizo clic.
pues eso tiene que ver con esta parte en la que nosotros hablamos de que hay cosas que se llaman transferencias y contratransferencias, es decir, lo que a mí me proyecta el terapeuta y lo que el terapeuta le proyecta a su paciente o su cliente, ¿no? Entonces, en esa línea, tú lo acabas de decir así clarito, así casi del libro de texto de formación de psicólogos, ¿no? Si tú no te sientes cómodo con una mujer por esta parte donde tú sientes que no puedes ser totalmente tú, pues por eso no vas con una terapeuta, ¿no? Claro. Entonces, por eso te sientes mejor con un terapeuta hombre, porque ahí te sientes como más en esta sensación desde esta confidencia de género. Claro. Ahí yo lo que te diría es como de, bueno, ahí tiene que ver con las construcciones de género que tú has hecho de uno y de otro, ¿no? Claro. Oye, pues vamos a darnos el voto de confianza después y a lo mejor vamos con una psicóloga quitándome esos tabús, esas ideas, y voy a ser totalmente yo, a lo mejor me sorprendo, ¿no? A lo mejor sí. hasta ella hasta sí te ayuda más. Oye, o a lo mejor hasta ella es peor que yo y nos sentimos identificados. Exactamente, tú hasta te enseña unas buenas que ni sabías. Fíjate que yo he visto como esta parte de donde, y pasa al revés. Ay, no, es que yo siento que si soy hombre y voy con otro hombre, ¿qué me va a decir? O sea, no me va a entender. Necesito como que una persona, una mujer con la que me sienta más cómodo. Voy a poner... A lo mejor no sucede igual con los hombres cuando van al médico, pero es como las mujeres, o sea, ya yo quiero ir mejor con una ginecóloga. O no, ¿cómo voy a dejar que una mujer me vea? Mejor que me vea un hombre, al fin y al cabo los hombres son los que ven, ¿no? Claro, sí, claro. No sé, entonces ahí es esa parte en la que en un momento dado, ir con ella tiene que ver con esa, ¿no? Exacto. Y luego la otra es la personalidad, totalmente. Habrá personalidades con las que uno haga como esta sensación de mucha empatía y confianza, y habrá con quienes no. Y eso pasa hasta cuando ves ahí con amigos con los que dices, esta cota me cae súper bien, y hay con quienes dices, bueno, claro, lo toleramos, ¿no? Somos seres de emociones, ¿no? Claro. Bien, exacto. Como siempre, como toda la vida, nos prolongamos los episodios, los tiempos. A los que llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y antes de despedirnos, me gustaría que Tania nos dijera, Tania, si alguien te quisiera localizar, alguien quisiera algún poquito de ayuda psicológica o alguna especialidad de todo orientación o algo, ¿dónde te pueden encontrar? O tus redes sociales principalmente, que es lo de hoy, ¿no? Exactamente, sí, nosotros tenemos yo estoy en Sentido CIP, que es Sentido Consultoría Integral en Psicología, y así nos pueden encontrar en Facebook, Sentido CIP, en Instagram, así Sentido CIP, la CIP con mayúscula. Y ahí estamos mandando, junto con mis colegas, mandamos de repente mensajitos, alguna chascarrillo los viernes, diferentes publicaciones de las cosas que hacemos. Y bueno, ya ven que también LinkedIn, ¿no? Es lo de hoy, así que ahí me pueden encontrar como Tania de la Fuente, y en Facebook como SIC Tania de la Fuente. Pues buenísimo. Ya escucharon Sentido CIP y Tania de la Fuente. Tania de la Fuente. De la Fuente. Sí. Tania, ahí estamos. Muchas gracias, Tania, por tu tiempo, por el espacio. La verdad es que hace mucho queríamos hacer algo así. Sabemos que, híjole, nos van a faltar horas como para poderle dar un panorama más completo a la gente, pero evidentemente capítulos muy largos luego es complicado que nos escuchen. En algún momento haremos seguramente segundas partes de algunos de los capítulos. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, y a todos los que nos están escuchando, bueno, pues ya tienen por lo menos una probadita de lo que es la psicología, porque es importante ir. Y Sergio, amigo, como siempre, muchas gracias. Tania, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre. Fue un placer platicar con ustedes. Gracias, cuídense. Hasta luego. Bye. Chao.